Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar la posibilidad de poder participar en este congreso sobre la migración y quiero hablar acerca de la problemática que presentan los desplazados ambientales. Históricamente los factores medioambientales han sido factores determinantes en los desplazamientos humanos. El cambio climático ha ido incrementando su velocidad en las últimas décadas de forma que los desastres naturales, las sequías, las inundaciones y el aumento del nivel del mar va más rápido y tales fenómenos han adquirido una mayor frecuencia. Y estos fenómenos además impactan directamente en los fenómenos migratorios. A pesar de todo ello, ni el derecho internacional ni el derecho internacional humanitario han previsto un régimen jurídico que sea aplicable a los desplazados ambientales, a quienes no se les puede aplicar el estatuto del refugiado, y a pesar de que los expertos vienen advirtiendo de que podemos enfrentarnos a una crisis global humanitaria sin que pase demasiado tiempo. Para referirnos a las personas que se desplazan debido a factores por el cambio climático, se ha utilizado diferente terminología como refugiado ambiental, refugiado climático, desplazado ambiental, desplazado climático, y esto pone de manifiesto varias cosas. Por un lado, la complejidad de la materia en el debate internacional, puesto que implica aspectos políticos y aspectos económicos, y también pone de relieve la falta de unidad en las distintas posturas doctrinales cuando ni siquiera hemos sido capaces de adquirir o de ponernos en común para ponerle un nombre. El término refugiado ambiental, que fue definido por Essam El Inawi en 1985, lo definió como las personas forzadas al abandono de su hábitat tradicional por causa de una grave ruptura medioambiental que hace peligrar la existencia del individuo o puede afectar de una forma muy grave a sus condiciones de vida. Y este mismo autor define la ruptura medioambiental como el cambio físico, biológico o químico en el ecosistema o en los recursos básicos para la vida, de forma que se hace impracticable para la vida, ya sea de una forma temporal o de una forma indefinida. La problemática de este término y en torno al término de refugiado es que en términos estrictamente jurídicos no encuentra encaje la figura del refugiado tal y como se encuentra recogida, como se configuró en la Convención sobre el Estatuto del Refugiado adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951, que además establece los requisitos para la adquisición de la condición del refugiado y establece que es necesario que la persona que está solicitando la protección se encuentre fuera del país cuya nacionalidad ostenta o, en su efecto, el país donde tenga su residencia habitual, y además es necesario que la persona tenga un temor fundado a ser perseguido por cuestiones de nacionalidad, de raza, de religión, por una opinión política o por la pertenencia a un particular grupo social. En el momento que esta convención ha sido adoptada, después de la Segunda Guerra Mundial, no se tuvieron en cuenta los factores ambientales en los desplazamientos humanos, y es por ello que hoy resulta tan difícil poder encajar la figura de los desplazados ambientales interpretándolo como refugiados. El término refugiado climático es bien valorado por algún sector de la doctrina porque sí que tiene una fuerte carga simbólica acerca de la vulnerabilidad de las personas que están solicitando la protección. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones acogen el término de personas ambientalmente desplazadas con preferencia al término de refugiado ambiental. Y la Organización Internacional para las Migraciones define al migrante por motivos ambientales como la persona que a causa de los cambios bruscos o graduales en el medio ambiente impactan de una forma negativa en sus condiciones de vida o en su propia existencia, y se ve obligado a abandonar forzadamente el lugar donde reside habitualmente, ya sea de una forma temporal o de una forma indefinida, y se desplaza a otras localizaciones dentro del propio país o fuera del mismo. Y el término de desplazado ambiental parece ser un término más adecuado en el sentido que define la Organización Internacional para las Migraciones, porque es un término menos genérico que el término migrante y porque la migración no siempre es forzosa, y es
más acorde además que el término refugiado. Y al hacer referencia a desplazado ambiental y no climatológico, nos permite, es un término más amplio que permite que comprenda tanto a los afectados por el cambio climático como por los desastres naturales. En cuanto a la situación jurídica actual, se han dictado distintos instrumentos, pero que no imponen obligaciones. Debemos remontarnos a la Declaración de Río de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establecía algunos de los principios del derecho ambiental, como la responsabilidad ante las futuras generaciones o la protección del medio ambiente como un factor del desarrollo sostenible. Y después se dictaron o se aprobaron distintos instrumentos, como el Convenio de Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación, y han sentado bases para una posterior regulación. No obstante, es el Tratado de París, celebrado en 2015, el primer instrumento jurídicamente vinculante que efectivamente nombra a los migrantes, nombra al cambio climático y lo vincula con los migrantes en el título preliminar, pero en ningún caso impone obligaciones. Por otra parte, la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes, que se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas, pide a los Estados el compromiso de compartir responsabilidades para la gestión de estos desplazamientos, garantizando sobre todo la seguridad y la dignidad humana de las personas. Y por último, el Pacto Mundial para una Migración Segura y el Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018 muestran una preocupación importante por la incidencia de los factores ambientales en los desplazamientos. Con todo ello, no existe una regulación internacional que imponga obligaciones a los Estados para la protección de los desplazados ambientales, y hay que tener en cuenta que también se hace muy difícil porque en la actualidad respecto del cambio climático se mantienen posturas muy distantes, desde los negacionistas hasta los científicos que lo explican por activa y por pasiva, los defensores de las medidas de lucha contra el cambio climático, y múltiples posturas intermedias. La posición que mantiene ACNUR es que las personas que cumplan las condiciones para ser consideradas refugiadas se les va a aplicar el estatuto de refugiado, y aquellas que no, pero sean desplazados ambientales, se les debe garantizar por lo menos que no van a ser retornados a su país de origen, y al menos que se regule la posibilidad de que adquieran un permiso de residencia para que ese tránsito o ese desplazamiento deje de tener ese carácter transitorio, puesto que con un permiso de residencia ya pueden acceder al mercado de trabajo. Entre otras cuestiones o como posibles soluciones, cabe hablar de la iniciativa Nansen, que es un proceso consultivo de los Estados que se basa en el acuerdo 14, el artículo 14 del Acuerdo de Cancún de 2010, y se reclama la adopción de medidas para lograr mejoras en materia de cooperación y de coordinación de los desplazamientos y de la reubicación de las personas desplazadas por factores de clima. También se creó también de la misma forma, liderado por los Estados, la plataforma sobre los desplazamientos por desastres para poder prestar apoyo para llevar a cabo la implementación de las medidas y de las recomendaciones de la Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de las fronteras en el contexto de desastres y cambio climático, de la iniciativa Nansen de 2015. Y si bien parte de la base de que no se puede aplicar el estatus de refugiado y que no se pueden imponer obligaciones a los Estados, y que apela a la solidaridad y a la cooperación internacional, ya el establecimiento de protocolos de gestión de las poblaciones afectadas y el establecimiento de medidas de respuesta. Por otra parte, hay que hacer referencia al pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos respecto en un caso paradigmático de Joanne Teitiota, un ciudadano de Kiribati que pidió amparo acudió en queja al Comité de Derechos Humanos diciendo que era un desplazado climático y que Nueva Zelanda le había denegado la situación de asilo, estando en peligro su vida y el acceso a los recursos. No obstante, aunque el Comité de Derechos Humanos
no le dio la razón y confirmó que Nueva Zelanda había actuado correctamente, sí que estableció una vinculación importante entre el término, entre los desplazados climáticos o sea, entre el clima y los desplazamientos, lo cual permite a futuro, como bien señala el propio dictamen, poder ampliar el concepto de refugiado. Es necesario en la situación actual apelar a la responsabilidad de los Estados, porque casualmente además tenemos la paradoja de que los Estados que mayores emisiones de gases con efecto invernadero emiten son los menos perjudicados y aquellos países que menos contaminan son los que sufren el mayor impacto del cambio climático. Y es necesario que los Estados y la comunidad internacional no mire hacia otro lado y se dote de un régimen de protección a estas personas.